Mis amados, nosotros como iglesia creemos que en este año 2026 cada uno gane a uno y que cada uno discipule a uno. No obstante, mis amados, eso no se va a poder llevar a cabo. Sí, hay que ser realistas, no se puede llevar a cabo. Justamente leía una hojita y decía que llevaba más de 15, más de 20 años de creyente y no lee la escritura. No está orando. Otros que sí lo leían constantemente en nuestra evaluación. Queremos presentarlo eso a la iglesia. Porque, mis amados, aquella persona que no se alimenta de la escritura es una persona famélica y raquítica en la vida espiritual. Porque hay una relación muy íntima entre la relación que tú tienes en tu casa con Dios y esa madurez espiritual. Mis amados, tenemos nosotros 3.1 millones de niños mueren cada año por falta de alimento. 3.1 millones cada año de niños mueren por desnutrición en nuestro mundo. Estos niños necesitan alimento, pero no tienen el alimento. Ellos quieren comer, quieren alimentarse, pero en sus casas, en sus hogares, no tienen ese pan que les ayuda a crecer. Lo paradójico con el creyente es que, mis amados, el creyente tiene pan en su casa. El creyente tiene en su mesa todo un sinnúmero de exquisitos platos, pero no se alimenta. En este caso, mis amados, generalmente el creyente tiene en su casa la palabra, el alimento espiritual, y no se está alimentando de él. Eso es una paradoja, mis amados. No es la falta de acceso hacia la palabra, es la falta de hambre, de anhelar la escritura. Mis amados, si es que nosotros no deseamos la escritura, nosotros no vamos a crecer como iglesia y no vamos a madurar como iglesia, porque existen estadísticas bastante tristes. Una de ellas, mis amados, el 75% de jóvenes cristianos se van a alejar de la fe cuando entren a la universidad. En pocas palabras, los jóvenes que están acá en esta congregación, que tienen entre 15, 16 y 17 años, que van a surcar a la universidad a Quito, Cuenca, y van a recibir un sinnúmero de filosofías. Allá los jóvenes les van a invitar, como ya están solos fuera del gobierno de sus padres, van a empezar a salir, a conocer el mundo, y les va a seducir, y van a empezar a recibir un sinnúmero de filosofías baratas y huecas que les va a llevar al mundo. Estas estadísticas de Barna dice que más del 70% de jóvenes que se identifican como creyentes cuando se van a la universidad, cuando tienen 18, 19 años y no vuelven al cristianismo, no vuelven a su iglesia local. Dejan de profesar la fe. Y esta institución se preguntó, ¿qué tenían esos jóvenes, ese 20%, ese 25% que volvió? Este joven, de este 20% a 25%, era un joven que leía la Biblia en su casa. Era un joven que oraba en su casa, que oraba con su papá y su mamá. El papá no solo estaba diciendo, quiero que seas arquitecto e ingeniero porque eso te va a hacer feliz, sino que ese padre y esa madre buscaron calor alrededor del pan espiritual, de ese pan caliente, de ese fuego. Este joven que aprende a leer la Biblia a los 16 años, a los 17 años, y que se alimenta de lunes a viernes, no solo en el culto de jóvenes, no solo el día domingo. Este joven que se va a la universidad y llega a la universidad y abre su Biblia el día lunes, abre su Biblia el día martes, y cuando se va a la universidad y llegan los problemas puede caer, pero va a volver a la fe. Porque no está esperando alimentarse simplemente los domingos, se está alimentando a cientos de kilómetros en un cuarto en su soledad. Eso hace que un joven resista las batallas de este mundo. Pero un joven que no se alimenta, un joven desnutrido espiritualmente, cuando el mundo le ofrece todos los placeres de una bandeja de plata, ese joven sucumbe porque está débil. ¿Cuál es el trabajo más grande que los padres tenemos? Que nuestros hijos crezcan alrededor del evangelio y alrededor de las disciplinas espirituales, a través de la escritura. Otro estudio de una fuente que se llama Rebel, de una iglesia gigante, mega iglesia de William Creek,
se preguntó lo siguiente. Era una iglesia que llenaba más de 10,000 personas cada segmento. Habría otra iglesia y se llenaban por miles. El pastor se preguntó, si bien cada domingo contamos a las personas, pero la pregunta es, ¿cómo está la iglesia de Madura? Hizo la misma encuesta que nosotros hicimos y se dieron cuenta que tenían 10,000 personas que tenían una profundidad de 5 centímetros. En pocas palabras, era una iglesia inmadura por largos años. Hicieron las estadísticas y se dieron cuenta que las personas que leen la Biblia, oran en sus casas, son personas que están madurando. Son personas que están evangelizando. Son personas que están discipulando. El evangelismo y el discipulado es un fruto de una relación con Dios. Por lo tanto, si es que queremos que cada uno gane a uno y cada uno discipule a uno, necesitamos que la iglesia, primero en su casa, pueda tener una relación con Cristo. Y se dieron cuenta que ese porcentaje de gente que estaba madura eran creyentes que tenían por alto la Escritura. Por lo tanto, mis amados, este año vamos a procurar y deseamos que la iglesia vuelva a algo tan sencillo, pero quizás olvidado, que usted pueda leer la Biblia en su casa. Es algo tan simple, pero no simplista. Es algo tan simple, mi querido Vladi, pero no simplista. Porque solo a través del Evangelio el creyente puede crecer. Sin el Evangelio no puede madurar. Es imposible, Miguelito, es imposible crecer sin el alimento espiritual. Es imposible. Hoy de mañana leía, Chile lanza una gran campaña de nutrición, sana nutrición. Al final los informes decían, el 83% de las personas que empezaron este programa a la final terminaron saliendo, fracasaron. Es decir, solo un 14% terminó en este programa alimenticio, en estas dietas, por así decirlo. Es difícil cambiar a una persona de actitudes y de comportamiento. Es difícil cambiar a una persona de conductas. Imagínate los psicólogos, ¿en qué negocio estamos? Donde las personas no pueden mantener su palabra. Escuchen otra estadística. El 90% de personas que tienen un marcapasos en el corazón, en pocas palabras, se están yendo a morir porque beben, fuman o tienen una mala alimentación. El 90%, después que recibe la mala noticia de su médico, si usted no deja de fumar con este marcapasos, se va a morir. El 90% no cambia sus actitudes. Solo un 10% se asusta con las razones de la muerte. En pocas palabras, mis amados, el psicólogo, por más razones que pueda dar a una persona, no puede cambiar y no quiere cambiar. Ni aunque le des la razón de la muerte. Entonces, ¿cómo se emprende el cambio? ¿Cómo nosotros realizamos esa gran labor de personas que empiezan a cambiar su vida a la imagen de Cristo? Con el Evangelio. Por eso, mi amado, el Evangelio es lo que necesita la iglesia y es lo que necesita su familia para poder tener esperanza en que nosotros podemos crecer y madurar y dejar de ser niños infantiles de nuestro hogar. Nuestros hijos necesitan el Evangelio y las disciplinas espirituales. Necesitan vernos a nosotros como padre, estar sentados abriendo en la mesa este banquete llamada la Escritura. Si usted está discipulando a alguien y simplemente se reúne los días sábados, se reúne por un año y a la cuenta de un año simplemente se reúne con usted los días sábados y usted le da un gran plato de la Escritura, pero si es que este discípulo al final del año no lee la Escritura, usted ha perdido el tiempo. Porque lo que está haciendo es simplemente dependencia de usted, del plato que usted le da una vez de semana. Necesita procurar y ser monotemático, ser sumamente repetitivo. ¿Leíste la Escritura? ¿Cómo estás con tu lectura bíblica? No leí. Y usted le vuelve a preguntar la otra semana, ¿leíste la Escritura? No sé cómo utilizar, le enseña a leer la Biblia. No tiene una Biblia, le compra una Biblia. El mayor reto
de un discipulador, de un maestro a otro, es que su discípulo lea la palabra. Es algo tan simple, pero no simplista. Si es que usted logra eso, su discípulo va a crecer. Pero si es que ha pasado 5 años simplemente con usted y su discípulo no lee la Biblia, mi amado, tiene usted un bebé al lado suyo. Y la escritura es clara, mis amados. La escritura es clara. El apóstol Pedro estaba escribiendo a una iglesia en Asia Menor. Era una iglesia que estaba siendo perseguida, era una iglesia que tenía una influencia filosófica de los romanos y de los griegos. Y ellos recibían toda clase de filosofía, de emprendimiento y de motivación. Recibían toda clase. El apóstol Pedro se centra en esta cultura y de manera muy sencilla y muy simple les dice lo siguiente: anhelen la palabra del Señor, anhelen la leche espiritual. El apóstol Pedro, eso lo dice en la primera carta, en el capítulo 1 del versículo 23 en adelante. Y eso nos lleva al mensaje de esta mañana. Vamos a leer, por favor, la escritura. Abramos nuestras Biblias en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. En adelante, y vamos a leer los versículos que estén señalados como iglesia. Les animamos que los versículos señalados los leamos pausados. A veces hay voces por delante, voces por atrás. Lo mejor es leer más pausado que más rápido, como consejo. Vamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Empiezo yo, mis amados. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Y toda gloria del hombre versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Versículo 1 del capítulo 2. Desechando dice la escritura. Versículo 2. Hagámoslo igual. 1, 2, 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El apóstol Pedro es muy sencillo y muy simple en la exhortación a la iglesia. Y cuando digo simple, no es que el apóstol Pedro no tiene más conocimiento espiritual, sino, mis amados, que es la base y el fundamento del crecimiento espiritual. El apóstol Pedro, mis amados, está hablando de un instinto de supervivencia. Y este instinto de supervivencia dice en el versículo 2, desead, tenemos al frente, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro coge una verdad tan grande, tan eterna, y lo vuelve en una metáfora tan sencilla. El apóstol Pedro quizás estaba analizando y viendo cómo las madres daban de lactar a sus hijos y cómo estos bebés de manera obsesiva se alimentaban de la leche de sus madres. Y el apóstol Pedro dice que el creyente debe desear esa leche espiritual no adulterada. Y cuando el apóstol Pedro está diciendo para que por ella crezcáis para salvación, no está diciendo, mis amados, que vamos a ir madurando a tal punto que lleguemos a ser salvos, porque en los versículos anteriores él había dicho que nosotros ya nacimos a través de la palabra. Y más adelante habla que debemos despojarnos de esta ropa vieja. Ahora está hablando cómo es que nosotros nos despojamos de esa ropa, es a través de la escritura, mis amados. ¿Cuál es el objetivo, mi querido Carlitos? ¿Cuál es el objetivo de la lectura bíblica? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del apóstol Pedro dice crecer y madurar. Crecer, mis amados. Cuando nosotros hemos sido salvados por Cristo, no se acaba la historia ahí. Es recién el inicio. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador, no se acaba la historia.
La Escritura nos invita a que seamos transformados de día a día a la imagen de Cristo Jesús. Debemos crecer como creyentes. Mis amados, si es que usted no está leyendo la Escritura, no está procurando leer la palabra del Señor en su casa, no está teniendo esa relación con Cristo en su casa, usted no está creciendo. Ese es el medio por el cual nosotros podemos ser cada vez más hechos a la imagen de Cristo, porque eso dice la Escritura. La palabra de Dios es como un cincel que empieza a esculpirnos para buscar la imagen de Cristo. En un momento dado, un gran artista, Miguel Ángel, estaba en un gran bloque haciendo una estatua de un caballo de mármol. Y le preguntaron, ¿cómo es que tú haces ese gran arte? ¿Cómo es que tú sacas de ahí un caballo? Y Miguel Ángel dijo, es muy sencillo. Yo solo quito todo lo que no se parece a la figura. Cogía el cincel y empezaba a hacer eso. Mi amado, cuando nosotros aceptamos a Cristo y entramos en su laboratorio, entramos a su carpintería, a su escuela de arte, Dios coge la Escritura como un cincel y nos empieza a dar para darnos una forma, y esa forma es la imagen de Cristo. Pero necesita el cincel, que es la Escritura. Si es que usted no está alimentándose de la palabra, no puede ser transformado a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo no puede coger la palabra porque usted no se está alimentando de ella. A través de la Escritura, nosotros somos hechos a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Cristo. Sin la Escritura es imposible, mis amados, crecer. Después que el apóstol Pedro deja claro, mis amados, que debemos desear esta leche espiritual no adulterada que nos ofrece a Cristo, el apóstol Pedro va a hablar de esa calidad del alimento, de la calidad de la Escritura. Y miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24 al 25. Y dice, toda carne es como hierba, lo que habíamos leído. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí empezamos a ver la calidad de este alimento espiritual que es la palabra del Señor. Es una palabra que no se marchita, que no pasa de moda. La palabra del Señor es acultural, atemporal, pasa más de 2000 años y nosotros aún nos seguimos alimentando de ella, de la palabra de Cristo. Es importante, mis amados, que lleguemos a entender estas verdades. Mientras nosotros vivamos en nuestros hogares sin la Escritura, mis amados, no vamos a crecer. La Escritura es muy clara, muy clara. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que nosotros somos transformados cuando vemos en un espejo la imagen de Cristo. En pocas palabras, mira, mi amado, cuando tú lees la Escritura, esto es un espejo. Y cuando miras este espejo, no te ves a ti mismo, le ves a Cristo. Y el apóstol Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria. Cuando lees la palabra, Cristo te habla, te exhorta, te anima, te fortalece. Cuando ves la palabra como un espejo y la miras, no te ves a ti mismo, le ves a Cristo, Cristo hablándote. ¿Cómo quisiera volver hace 2000 años atrás y poder ser uno de sus 12 discípulos para escuchar a Cristo? Aquí no necesitas ir 2000 años atrás. Tienes la palabra de Cristo ahora. Léela. La Escritura. Ser hechos a la imagen de Cristo a través de la Escritura. Cristo nos habla a través de la palabra. Por eso Juan 6 dice que Cristo es el pan de vida. Las personas buscaban solo a Cristo por sus milagros y sus beneficios. Pero Cristo les dice, yo soy el pan de vida. Sus padres fueron sostenidos por el maná.
Yo les voy a sostener. Yo soy ese pan diario que les puedo sostener día a día. Es interesante la última noticia en este mes del 2026. Y la noticia en este 2026 es que los que un poco les gusta la nutrición, es que la pirámide de la nutrición ha cambiado. En este enero del 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la pirámide de nutrición que teníamos por más de 30 años acaba de cambiar. Como que pareciera que nosotros hubiésemos cambiado o necesitamos otro alimento. Y por más de 30 años esa pirámide contenía por la parte superior, sobre todo las harinas refinadas, cosas por el estilo. Esta pirámide cambió hace unas pocas semanas, es otra, en donde la carne, el pollo, el queso están en los primeros lugares. Y las otras cosas que estaban al principio ahora están al final o desaparecieron. Y Donald Trump decía, esta pirámide por más de 30 años lo que ocasionó es que el 50% de los norteamericanos estén obesos. Eso es una estadística. Más del 50% de norteamericanos tengan problemas cardíacos y estén con diabetes. No sirve esta pirámide. Hicieron estudios y es que estos alimentos no están sirviendo para el país en Estados Unidos. Ha cambiado, tenemos uno nuevo. Ahora, mis amados, lo interesante de todo esto es que el alimento espiritual no cambia para el creyente, es el mismo. Este 2026 es el mismo hace 1000 años atrás y hace 2000 años atrás, siempre será el mismo, no cambia. Dios no se equivoca. Pueden venir psicólogos, psiquiatras, motivadores, libros, lo que sea. Si es que usted no se está alimentando de la Escritura, está dejando lo principal. La palabra inerrante, la palabra eterna. En Estados Unidos, el ministerio Gedeón, que deja Biblias en los hoteles, recibió una queja contra el Estado. Y presentaron una propuesta para quitar todas las Biblias que están llegando a los lugares turísticos y sobre todo a los hoteles. Y es interesante que esta asociación de ateos lo que propuso es que no se coloque las Biblias en cada estante de cada hotel. La pregunta es, ¿qué tienen miedo ellos? ¿Por qué será que a ellos les molesta que una Biblia esté en un hotel y que una persona que quizás llega de viaje coja una Biblia y empiece a escudriñar a Cristo? Quizás porque ellos creen que la palabra tiene poder. Quizás los ateos sienten peligro porque la Escritura puede mover a las personas a conocer a Cristo. Quizás los ateos tienen más fe que el pueblo de Dios. Es irónico. Es un libro peligroso para ellos. Ellos creen eso. Ellos no están pidiendo que se quite Harry Potter, porque es meramente un simple libro. La Biblia puede ser peligrosa. Y puede ser una gran bendición para el pueblo del Señor. Es precioso ver cómo a lo largo de la Escritura la Biblia es llamada. El Salmo 119, mis amados, les animo a que puedan leer, es el salmo más largo de la Biblia. Y mis amados, es un poema de amor hacia la Escritura, hacia la palabra del Señor. Y podemos encontrar palabras como en el versículo 16, disfruto de tus leyes y siempre recuerdo tus palabras. En el versículo 72, la enseñanza vale más para mí todo oro y de toda plata. En el versículo 131, quiero obedecer tus mandamientos tanto como deseo respirar. El salmista, cuando veía la palabra del Señor, veía de esta manera, mis amados, de esta manera. Y tenemos que ser sinceros en este momento. Tenemos que ser sinceros, Vladi. ¿Veo yo la Escritura como ve el salmista? Yo puedo repetir ese salmo el día de hoy.
que es más precioso que todo tesoro, y que es una leche, y que es una miel, y que es un deleite. Llegar a la casa y guardar la Biblia una semana. No hay coherencia en lo que digo y en lo que creo en realidad. No creo que la Biblia es eso. No deseo como un recién nacido desea la leche. No, pastor, no lo deseo. Hay que ser sinceros. Podemos tener 10 años de cristianismo y no ver la escritura de esta manera. Pastor, ¿qué hago? Mi amado, le cuento que todos partimos desde ahí. Todos partimos en ese momento cuando usted cree en Cristo y de repente coge la escritura por la noche y lo primero que hace es cabecear. Usted coge la escritura y lo primero que hace es dormirse. Y no se ve como algo atractivo, pero mis amados, escúchenme, oren igual que el mismo salmista. Señor, dice el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. En pocas palabras, ore, mi amado. No tiene deleite por la palabra, ore. Porque es algo que Dios otorga a sus hijos. No tiene el deleite por la palabra. No ve la escritura de esa manera, más que simplemente como palabras de un poema. Mis amados, ore. En un momento dado, mis amados, todos empezamos con la escritura, pero empezamos a exponer nuestra vida y nuestro corazón a la escritura, pero en un momento dado se hace la luz en nuestra oscuridad y de repente vemos la escritura como un pan que necesita nuestra alma. Ore, mi amado, cada día. Coja la escritura y ore, que el Señor le dé un corazón y una mente abierta para ver de esta manera la escritura. No quiero terminar en esta mañana con meramente una exhortación y usted salga por esta puerta diciendo, nuevamente exhortado. Queremos como iglesia poder ofrecerles herramientas que le ayuden a usted a obedecer al Señor. No queremos meramente quedarnos en un conocimiento sin que usted reciba las herramientas que tenemos actualmente para poder estudiar las Escrituras. Permítame, mis amados, poder compartirles unas. Tenemos varias herramientas actualmente. Esto ahora es sumamente práctico, así que les animamos a que puedan estar muy atentos. Número 1, para estudiar la Biblia, ¿qué debemos hacer, Marco? Tener una Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Número 1, compre una Biblia de estudio. Estoy hablando una Biblia de estudio en la cual existen comentarios en cada versículo. Tenemos esta Biblia, es la Biblia Holman, no es el Código Civil, no traigo el Código Civil acá. Es una pasta nomás. Es la Biblia Holman, es buena. Es la editorial Holman, muy buena. Tenemos otra Biblia, la MacArthur. Les recomendamos, es muy buena la hermana. Levante, hermana, usted tiene una Biblia. Es una muy bonita Biblia de estudio. Si usted quiere esas Biblias, mis amados, consúltenos a nosotros para mandar a traerlas. Mis amados, es importante que usted pueda tener una Biblia de estudio y que no tenga simplemente una Biblia donde no hay comentarios, porque usted va a estar constantemente necesitado del pastor. Pastor, ¿qué dice aquí? Y pastor, ¿qué dice acá? Y pastor, ¿qué dice aquí? Y usted se hace un alcohólico dependiente de un maestro. Usted necesita poder entender las escrituras en su casa. Ya no estamos en el tiempo, mis amados, de depender de otras personas. Necesitamos escudriñar las escrituras, número 1. Número 2, tenemos también varias páginas en internet que les pueden ayudar, pero nosotros recomendamos una. Aquí está, se llama Enduring Word. Esa es una buena plataforma donde usted puede entrar, ver el capítulo, ver el versículo y una explicación del texto. No están acostumbrados a leer. Sí, eso es verdad. Justamente en esta semana alguien me decía, yo no leo ni Facebook. Por lo tanto, pero si escuchamos todos los días. ¿También se puede escuchar la escritura? Sí vale, mi amado. Si es que usted no está acostumbrado a leer, empiece escuchando la escritura. Acá, en la parte superior, tenemos una página en YouTube que se encuentra, que se llama La Biblia Dramatizada. Pone Mateo capítulo 1 y es una preciosa. Hay personas que se dedicaron a leer la escritura de manera dramatizada. Haga eso con sus hijos. Haga eso con sus hijos.
Y también puede descargarse la aplicación que se llama Lectura Pública de la Biblia. Número 4, descárguese la publicación. Algo importante que no debe faltar. Mire, mi amada iglesia, acá. Mire, un calendario bíblico para leer la Biblia en un año. Un calendario. Yo voy a mandar en esta tarde un WhatsApp a la iglesia donde está el PDF, donde usted puede unirse a este movimiento. Mi amado, lo único que le pide es leer 3 capítulos o escuchar 3 capítulos. Le dice Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Lee 3 capítulos en 15 minutos. Usted si lee o escucha en 15 minutos, en un año se lee toda la Biblia. Pero hay creyentes que han pasado más de 10 años que no saben qué dice Oseas, qué dice Habacuc. No saben porque nunca han leído. Han leído pedazos y pedazos y pedazos, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Si usted lee la Biblia en un año, 2026, 2027, 2028, 2030, lee 5 veces, una vez al año, usted, mi amado, va a saber qué dice la escritura y usted va a crecer en la fe. Yo sé que hay alguien que dice, yo leo versículo por versículo porque es mucho, sí. Y leen como un libro al año. Eso quiere decir que van a leer la Biblia en 60 años o 66 años. O van a leer la Biblia en 10 años. Pero cuando llegue a los 10 años no se va a acordar lo que pasó en el cuarto o en el tercero. La pedagogía es constantemente repetir. Es pedagógico. Mis amados, es un calendario que le vamos a enviar. Maestros que están discipulando, envíe este calendario a su discípulo. Y su discípulo le va a decir, es que yo estoy leyendo el libro de Lucas. Sí, mis amados, el problema es que se desconecta y no puede usted evaluarle a su discípulo. Cuando él dice que lee Lucas, ha pasado 2 años con Lucas y no saben dónde está. Pero cuando usted está en un proceso seguido con alguien, usted puede crecer con esa persona, sabe que le falta, le puede animar a que crezca. Es importante, mis amados, que podamos hacer ese tema. Dieta diaria, mis amados, determine un tiempo fijo para que usted pueda leer la escritura o escuchar la escritura. Enfóquese, deje a un lado el celular, lea con la familia. Pastor, tengo problemas con mi esposa y mi esposo. Deme consejería. No te voy a dar consejería. Lee la Biblia. Escúchame lo que te voy a decir. Mira, esto es importante. ¿Tienes problemas con tu esposa? ¿Tienes problemas con tu esposo? Mírame y prueba. Esta semana, reúnete con ella todos los días a leer la Biblia 10 minutos. Ponle el enfoque, ponle el calendario, escucha 10 minutos, dale la mano, ora con ella. Y después la siguiente semana me dices qué tal te ha ido. Tienes que tener fe en la escritura. La escritura levanta corazones. Levanta corazones. Amada pareja, estudie la escritura juntos. ¿Quieres casarte? Estudia con tu novia juntos. La escritura ayuda a crecer a las familias, a los hijos. Amados padres, sí, sus hijos tienen que estudiar, eso se va a dar. Lo que no se da es el crecimiento espiritual. Hagan énfasis, léanle la Biblia a sus hijos. La fe, Jonathan, viene por el oír y el oír. ¿Cómo sus hijos pueden tener fe si es que ustedes no les hablan la escritura? Están esperando que la hermana Marcia, que Bonnie con los jóvenes les ayuden a crecer. No, su trabajo es de la semana. Léanle la escritura. La fe viene por el oír que ustedes hacen día a día. ¿Dónde están, padres? ¿Dónde están los cabezas de hogar que dicen hoy noche leemos la escritura? ¿Dónde están? ¿En dónde están? Buscando a psiquiatras y a psicólogos. Ellos no lo pueden hacer. Es un negocio en contra. Es un negocio en contra. Las personas no pueden cambiar. Ni aunque les amenaces de muerte, no van a dejar de fumar. Pero exponles a la escritura y vas a ver lo que el Señor puede hacer con su palabra. Hay un versículo en el libro de Proverbios, tía Elvia, que dice: instruye al niño
Y cuando fuere viejo, mi hermano, varón, ¿crees eso tú? Tienes que ser arquitecto y verás, estudiarás. Y por ahí de vez en cuando un versículo bíblico. Te has olvidado cuál es el alimento, te has olvidado cuál es la esperanza que a él le depara. Instruye a tus hijos de tempranas edades con la escritura y van a tener esperanza. El pueblo de Dios no discipula, el pueblo de Dios no evangeliza porque su relación está lejos del Señor. No podemos tener una relación cerca con Él mientras su palabra no esté en nuestros hogares y no esté en nuestra mesa abierta. Hay palabras básicas cuando usted lee el texto. ¿Qué me muestra acerca de Dios? ¿Qué me revela acerca de Cristo? ¿Qué necesito cambiar? Eso es importante preguntarse. La palabra no es solo para ser leída, no es el fin la lectura, sino es la piedad y el conocimiento de Cristo, sino para ser transformados a la imagen de Cristo. Termino con esta ilustración. Termino a tiempo, tengo 4 minutos. Con los líderes y el consejo pastoral nos proponemos algo sencillo y simple, amado Danilo. ¿Qué es? Si es que en esta evaluación el 10% de la iglesia está leyendo, ¿cómo queremos terminar el 2026 en diciembre? Que el 50% de la iglesia o el 80% esté leyendo la escritura. El discipulado y el evangelismo, el ofrendar es un fruto, simplemente es un fruto de una relación diaria con Dios. Nuestro deseo es simple para la Iglesia León de Judá este año. Es que cada creyente abra su Biblia en su mesa y se pueda alimentar de ella. Es algo tan simple, pero no simplista. Es algo tan poderoso. Pastor, no sé cómo hacerlo, llámeme, yo le voy a enseñar. Ahí está un calendario, vamos a mandar a la iglesia. Únase, estamos haciendo eso con los líderes. Estoy haciendo eso con mis discípulos. Y discípulo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Estoy atrasado con 5 capítulos. Ánimo, estoy contigo. En vez de estar enseñando por aquí, por allá, me enfoco de manera monotemática la escritura. Porque creo firmemente que solo a través de ella nos podemos alimentar. Y la luz de Cristo puede alumbrar nuestros corazones, de la iglesia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros familiares. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, así como Dios dijo, sea la luz en mitad de las tinieblas, asimismo dijo, sea la luz de Cristo en el corazón de los hombres. Y esa luz viene de la escritura. Cuando sus hijos están leyendo la escritura, ese mismo poder que hubo en el Génesis al crear todas las cosas y el universo, el Espíritu Santo cogió la palabra de Dios y creó todo eso. Ahora, cuando usted está leyendo la escritura y su hijo no sabe qué hacer, en un momento Dios coge su palabra y le dice, sea la luz en tus cavernas. Y la luz de Cristo resplandece en el corazón de su hijo, de usted, de su esposo, de su esposa. De repente se arrepiente, es amoroso, busca al Señor, comparte el evangelio, su vida es transformada a la imagen de Cristo. Sea la luz. No dejemos lo que es necesario y básico y simple, la escritura. Comprométase en esta semana a unirse a este llamado. Leer la escritura en nuestros hogares, con sus familias, con sus hijos. Tenemos herramientas que en este año 2026, como Iglesia León de Judá, antes de impactar el mundo, seamos nosotros impactados por la palabra. Antes de intentar cambiar el mundo, antes de ir al mundo, nosotros podamos ser cambiados por la palabra. Tengo un amigo que se llama Benji, es piloto. Les había comentado la otra vez. Estaba volando, yéndose de Baños a
de Shell, del Puyo de Shell. A Baños llegó, dejó un pasajero, tenía que volver, empezó a volver de Baños a Shell. Y cuando estaba ya elevado, en mitad del camino, una gran nube enorme, cargada de lluvia, se posó. Esta Amazonía que cambia de manera repentina. Y él dice, me metí en esa nube. Y cuando estás metido en una nube a grandes alturas, los oídos se te tapan. Y los oídos tienen la capacidad de darte el equilibrio. De los oídos parte nuestro equilibrio. Tienes malos los oídos, te mareas. Y él decía, cuando yo estaba en esa nube, yo sentía que estaba de lado en el avión así. Todo mi cuerpo decía, endereza el volante porque te vas a estrellar. Yo no veía absolutamente nada, mandé un mensaje a mis profesores diciendo, me despido de todos ustedes, creo que no voy a llegar. Y el profesor le decía, confía en los instrumentos. Los instrumentos es esa brújula que le decía, estás chueco. Y cuando él sentía que se estaba yendo de lado, él decía, simplemente a pesar de que tú sientas que estás de lado, endereza el avión a tal punto que esté yendo recto y vas a llegar. Él decía, a pesar de todos mis sentidos que decían que estaba yéndome de lado, enderecé el avión a los instrumentos. Confía en los instrumentos, no confíes en ti. Después que confió en los instrumentos del avión, pudo llegar a su destino. Estamos en un mundo lleno de filosofías huecas y baratas y una cultura que nos ofrece un sinnúmero de cosas. Y a veces pensamos que estamos de lado y nuestros sentimientos y nuestras emociones nos dicen, no es por ahí. No confíes en ti mismo, no confíes en tus emociones, no lo hagas. Confía en los instrumentos. Esto te lleva de vuelta a casa. Confía en los instrumentos. Esto te dirige al camino. No confíes en tu corazón ni en tus sentimientos, porque te vas a estrellar. Confía en la Escritura. Amén.